Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a analizar el porqué de las caídas que estamos viendo en los mercados. No solamente en Bitcoin y en el mercado de criptomonedas, también en las acciones y en las bolsas del mundo. Obviamente todo esto tiene un porqué y lo vengo mencionando en mi canal de WhatsApp a los factores de riesgo que podían generar estas caídas. Obviamente en este video las vamos a repasar a todas. Vamos a comenzar entonces con los factores de riesgo que les estaba mencionando. Primero, tenemos que saber que las tasas de interés en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, todavía están elevadas. El hecho de que todavía estén en 4,50 y las perspectivas para que bajen estén cada vez más alejadas en el tiempo, esto ya genera un factor de riesgo que pone intranquilos a los inversionistas. La inflación o el IPC o índice del precio al consumidor, que es lo mismo, también se encuentra bastante resistente y cada vez tiene más aumentos. Obviamente que si hablamos de un aumento en la inflación, estamos hablando de una disminución en el poder adquisitivo. A esto lo tocamos en el video anterior sobre la inflación. Además, tenemos que tener en cuenta que Bitcoin es un activo mucho más volátil que el resto de los activos financieros. Es decir que, por ejemplo, si la bolsa cae, Bitcoin lo va a hacer con más fuerza. Y si la bolsa sube, Bitcoin también lo hará con más fuerza. Para aquellas personas que operan en el mercado de criptomonedas ya deben saber que no solamente Bitcoin, sino que el resto de las criptos tienen una volatilidad bastante interesante. Por otro lado, el conflicto comercial que hay entre Estados Unidos y China, donde Trump está imponiendo cada vez más restricciones para el comercio chino, también genera incertidumbre. ¿Cómo impactará esto a futuro en la relación comercial? ¿Tendrá impacto en los costos? ¿Tendrá impacto en la competencia? ¿Algunas empresas de Estados Unidos quizá se vean perjudicadas? Obviamente todo esto es bastante confuso y los inversionistas lo hacen notar a través de los precios de las acciones y los demás activos financieros. Por otro lado, el presidente Trump de Estados Unidos también ha dado a conocer una lista de aranceles que quiere imponer a ciertos socios comerciales, a China, a Canadá, a México, entre otros más. Por supuesto que cuando se aumentan los aranceles se encarece el costo final del producto que quiere venderse y obviamente esto genera una expectativa de aumento en el precio final y por ende una presión inflacionaria más a unos precios que ya están teniendo una inflación en alza. Entonces, si el mundo ya está teniendo problemas de un rebote inflacionario y a esto le sumamos políticas arancelarias y restricciones comerciales, lo único que hacen es echar más leña al fuego y termina perjudicando las expectativas de unas bajadas de tasas más prontas. Obviamente esto no solamente repercute en el mercado cripto, repercute en todo el mercado de la renta variable y genera un factor de riesgo bastante intenso. Y por último, el hackeo a Bybit, este exchange centralizado que es el segundo más grande del mundo cripto, ha sido el más grande de la historia, donde se han robado cerca de 1.400 millones de dólares. Esto pone en evidencia la vulnerabilidad que tiene la seguridad en el mundo cripto en algunas situaciones. Y obviamente nos recuerda que siempre es mejor ser autocustodios de nuestras criptomonedas y no dejarlas porque sí en un exchange centralizado. La caída del precio de Bitcoin ha llegado cerca de los $86.000 y es la primera vez que se ven estos precios desde noviembre del 2024. Obviamente esta caída genera preocupaciones de si este ciclo alcista que estamos viviendo todavía tiene vigencia o si está por terminar o si ya terminó. Obviamente Bitcoin tiene respaldos políticos favorables, pero también es muy sensible a la macroeconomía, que son los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente. En el siguiente gráfico vamos a ver un cuadro que resume los flujos de entrada y salida que tuvieron los ETFs de Bitcoin. En el último renglón, que es el que está en verde, que ahora vamos a ver en más detalle, nos muestra la cantidad de salidas que tuvo cada uno de los ETF y la suma de todos en el día de ayer, 24 de febrero. Acá podemos ver claramente que el día de ayer en el ETF de BlackRock, que es el IBIT, el primero, hubo una salida de 158.6
millones de dólares. En el siguiente, el que está segundo, el de Fidelity, una salida de 247 millones de dólares. Y podemos ver que en cada uno de los siguientes también hubo salidas netas. Estamos hablando de una salida total entre todos los ETFs de Bitcoin de 516.4 millones de dólares. Esto genera una presión bajista bastante intensa. Estas salidas de millones de dólares de los ETFs de Bitcoin no son solamente del día de ayer, sino que hace varios días que venimos con este comportamiento. Les quiero mostrar este gráfico que nos muestra que la corrección actual que estamos teniendo es bastante semejante a la que se tuvo en la estructura del mercado del año 2017, cuando Bitcoin experimentó varias correcciones, unas 5 veces de un 28%, y se puede ver claramente en el gráfico. Cada una de estas 5 correcciones duró entre 2 y 3 meses. Acá podemos ir viendo con mayor detalle cada una de las correcciones que tuvo el mercado. Vamos a ver ahora algunos indicadores on-chain para tener más información sobre el ciclo actual de Bitcoin. Vamos a ver este gráfico que nos muestra la liquidez global versus el precio de Bitcoin. Este gráfico lo que hace es mostrarnos el crecimiento de la oferta monetaria mundial, o también conocida como M2, de los principales bancos centrales frente al precio de Bitcoin. Si vemos más en detalle, podemos ver claramente que los momentos en los que la liquidez mundial cae, el precio de Bitcoin hace lo mismo. También ocurre en esta parte. Ocurre acá también. Y actualmente vemos que el precio de Bitcoin continúa al alza y también la M2 hace lo mismo. Vamos a ir con el siguiente indicador que lo que hace es medir el pico en el precio. Este indicador lo que hace es calcular la tasa de promedio de 2 promedios móviles durante los últimos 14 días y lo que hace es proyectar esa misma tasa hacia el futuro. Entonces, cuando esos promedios móviles se cruzan, significa que el precio de Bitcoin a menudo estuvo cerca o está cerca de llegar a la cima del ciclo. Vamos a verlo más en detalle. Donde están las líneas puntuadas, que son verticales de color rojo, es donde se generó justo el cruce de las medias. Se vuelve a repetir en este punto y en este punto. Y actualmente eso todavía no pasa. Según este indicador, se proyecta que suceda en algún momento de este año. Y con respecto a los indicadores on-chain, les quiero mostrar este último, que es el múltiplo de Puell. En este caso, este indicador lo que hace es analizar la oferta de Bitcoin. Analiza a los mineros y a los ingresos que estos mineros pueden llegar a tener. En este caso, sabemos que los mineros se ven obligados a vender Bitcoin, los Bitcoin que minan, ¿para qué? Para cubrir los costos que les genera la actividad del minado. Entonces, este indicador se divide en 2 bandas, la banda roja y la banda verde. Cuando el indicador, que es esta línea naranja, ingresa dentro de la zona o de la banda de color rojo, significa que ahí los mineros tienen los ingresos más altos y por lo tanto va a ser mucho más atractivo para ellos vender los Bitcoin que han minado. Ahora, cuando el indicador, la línea naranja, ingresa a la banda de color verde, significa que el precio es muy barato, por lo tanto no es interesante vender los Bitcoin cuando su precio ha caído tanto. Según este indicador, cuando la línea naranja ingresa dentro de la banda roja es cuando se han producido la cima de los ciclos de Bitcoin. Y podemos ver que actualmente se encuentra casi a la mitad, es decir que todavía no está ni cerca de su cima ni cerca de su punto más bajo. Obviamente este indicador es una muy buena herramienta para determinar los mejores momentos de compra de Bitcoin. Podemos ver que cuando la línea naranja ingresa en la banda de color verde, se han determinado los puntos más bajos de cada uno de los ciclos, dándonos los precios más interesantes de compra. Vamos a ver un poco de análisis de gráficos. Vamos a empezar con este gráfico en marco diario. Acá vemos cómo el precio ha salido de este rango y se encuentra obviamente en caída cercano a los $86.000.
Obviamente los próximos soportes están bastante abajo, salvo que rebote en el punto actual en el que se encuentra. Vamos a hacer un poco más de zoom para poder determinar bien esto. El soporte actual en el que se encuentra el precio es un soporte de 4 horas, que ya lo vamos a ver. Y con respecto a los soportes que le siguen, están cerca de los $80.000. Tenemos esta línea que acabo de marcar en verde y si no, tenemos este soporte horizontal que está ahí. Esos dos soportes serían los próximos a tener en cuenta en el caso de que el precio de Bitcoin continúe con su caída. Acá en el gráfico de 4 horas podemos ver mejor el soporte actual en el que se encuentra, porque dentro del rango principal se ha formado otro rango con una inclinación bastante más bajista. Se los voy a marcar ahora. El rango principal sería este que está entre este soporte y resistencia verde y negro, sería esa la parte de la resistencia y esta la parte del soporte. Pero dentro de ese rango se ha formado este que tiene estos puntos altos y tiene este punto bajo y ahora el precio está justamente ahí. Tiene una inclinación bajista bastante más intensa. Lo mejor sería obviamente que el precio de Bitcoin rebote justo en el punto en el que está ahora, pero en el caso de que eso no suceda y continúen las caídas, los próximos soportes serían estos dos que están acá, que eran los que veíamos recién en el gráfico de marco diario. Y para cerrar este video, no quiero que pierdan de vista los factores de riesgo que hay, sobre todo a nivel macroeconómico. Obviamente, más allá de algunos problemas puntuales del mundo cripto, todo lo que ocurra en el mundo con respecto a los aranceles, la política monetaria, las tasas de interés, la inflación y demás, genera demasiada expectativa sobre todo el mercado de renta variable. Así que tengamos en cuenta todo esto y no invirtamos sin tener esto en foco. Quiero finalizar este video mostrándoles cómo las bolsas del mundo obviamente se encuentran la mayoría a la baja el día de hoy. Así se ve el SP500, donde vemos que las acciones de mayor capitalización son las que más están cayendo. Y podemos ver también cómo las criptomonedas en los últimos 7 días están teniendo caídas bastante grandes. Y eso es todo por este video, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.